Hola, mi nombre es Karen Janet Podal. Yo les vengo a presentar recursos claves con Laura Viviana Sánchez Escuela, Jonathan Ibarra Carrillo en la Universidad Manuel Beltrán en la ciudad de Bogotá del 2020. El Hotel Como Perros y Gatos es nuestra empresa, comprometidos con el cuidado y diversión de su mascota. Estos son los equipos. Los administrativos son impresora, computador, teléfono, escritorio, 2 sillas, 2 mesas y la sala de espera. En los equipos de entrenamiento y entretenimiento de los perros son 10 sogas, 30 pelotas de distintos tamaños, 5 túneles, 5 rapas de distintos tamaños y niveles, 10 frisbees, 10 aros, 8 pruebas de agility, salto, poste, sub y baja y aros, 30 corras y collares, 3 túneles inflables, 2 sectores pequeños de arena, 10 escaleras cortas y 5 mallas y 3 rodaderos. Bueno, en cuanto a las correas y collares, nosotros les vamos a decir a las familias de los perritos que traigan sus respectivas correas y collares, ya que pues es para la seguridad. En cuanto a nosotros vamos a tener 30 correas y collares solamente por si se daña alguno, para sustituirlo o algo. Esta es una piscina de pelotas para los canes, las cuales también queremos planear para ponerlo. En cuanto a la zona de arena, va a ser así una zona pequeña para que los canes esculquen y escarben. Eh, las mallas se ponen en el piso o como uno las quiera también poner, ya que ellos pasen o salten o excaven en este caso debajo de la malla. Estas son las mesas, los túneles, los aros, el salto y las mesas, los túneles. Entretenimiento y entrenamiento para los gatos. 50 bastones pequeños, que son estos para hacerles las trampas a los gatos. 2 paredes para trepar, 20 láser, 10 muñecos grandes, 10 muñecos ratones eléctricos, 5 áreas de equilibrio, 5 túneles, 20 pelotas pequeñas, 5 unidades grandes de árboles rascadores, que son estos. Serían 5 unidades, este también es una unidad de árbol rascador, 10 rollos que serían estos que ellos se pueden meter o si no, que los pueden rodar. Y 2 cuerdas largas de pinza con plumas, que son estas. Eso les encanta. Y también vamos a tener estas unidades de diversión para los gatos. En salud, a los perros y a los gatos vamos a tener lo mismo, que serían 3 básculas grandes, 3 metros, 2 estetoscopios, 2 primeros auxilios, vendas, gasas, algodones, jeringas, termómetros y elementos de protección al por mayor, ya que se va a utilizar constantemente, medicamentos caninos y felinos también, y camilla para perros y para gatos. La peluquería del spa. Siem- en los perros y en los gatos son lo mismo. Lo que varía aquí son los secadores y las duchas, ya que vamos a tener siempre se ve más el flujo de perros que de gatos. Entonces, 100 cepillos de pelaje caninos y 100 cepillos dentales caninos y cremas y spray para el mantenimiento. ¿Por qué tantos cepillos? Ya que pues estos son elementos de cuidado personal y no se pueden em, compartir, entonces vamos a tener un elemento para cada perro. 100 jabones caninos, 100 champús caninos, 50 talcos para perros, 100 corta uñas caninas, 10 secadores, tijeras de diferentes tamaño y hilo, en esas son 50 y 10 ollas caninas. Instalaciones. En instancias como perros y gatos se componen diferentes espacios como recreación, salubridad, descanso, como lo son un cuarto donde se encuentran 50 casas caninas y 50 casas gatunas normales. Estas son las casas caninas normales y estas son las casas gatunas normales. Un cuarto donde se encuentran 20 casas caninas y 20 casas gatunas especiales, que estas son las gatunas especiales y estas son las caninas especiales, una enfermería para perros y una enfermería para gatos. Un espacio al aire libre, una sombra en zona de sombra, donde se encuentra la zona de alimentación para perros, una zona verde de aproximadamente 250, el área donde se encuentra la recreación de los animales y una instalación donde se encuentra una pequeña piscina que serían por ahí de 300 o de 350 el metro, digo el área.
Una pequeña zona verde donde un área aproximada de 100 o 150, el área aproximada encerrada donde los animales tienen privacidad para hacer sus necesidades. Esta área decimos que sea encerrada, ya que los canes van a estar corriendo y divirtiéndose en el área de la zona verde de recreación, así que nosotros exigimos este espacio encerrado para que ellos identifiquen dónde debe ser sus necesidades. Un espacio en la entrada del hotel, en la recepción de la sala y la sala de espera, perdón. Un cuarto donde se encuentra la zona de spa para caninos y otro cuarto diferente donde se encuentra la zona de spa para felinos. La capacidad instalada para comenzar, la capacidad del hotel como perros y gatos varía entre unos 50 o 65 perros y gatos, ya que el hospedaje, el entretenimiento, el entrenamiento, la atención en salud, el spa, la zona de alimentación y la zona de privacidad están adecuadas para la cantidad de caninos y felinos. El objetivo a largo plazo que tenemos es esparcir. Primero, nosotros nos encontramos en el barrio, la localidad de Barrios Unidos. Nuestro objetivo es esparcirlo en Usaquén, en todas las localidades de Bogotá, secundariamente, nacionalmente y internacionalmente. Esta es la estructura organizacional. Laura, Karen y Natalia, que somos las socias, el administrador, auxiliar contable y el contador. El jefe de talento humano, el jefe de marketing, veterinario médico, estilista spa, el operario estilista spa, entrenadora felina y canina, operarios de alojamiento y recreación, recepcionista, empleados de servicios generales y el vigilante. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar de la nómina de los empleados para el primer año del hotel como perros y gatos. Vamos a contar con los siguientes trabajadores que van a estar definidos en los siguientes cargos: el administrador, el contador, médico veterinario, estilista y spa, el operario que apoyará la parte estilista y el spa, el adiestrador tanto felino y canino que también va a participar en la recreación, el operario de alojamiento y recreación, recepcionista, servicios generales y vigente. Cada uno va a tener un sueldo básico. Se realizó la liquidación a 30 días laborales. Vamos a tener en cuenta también el auxilio de transporte de cada uno de ellos. El neto a pagar, pues ya se tiene en cuenta descontando la salud y la pensión de cada empleado. El promedio por mes serían 11.679.581 pesos durante el primer año por un mes. Vamos a hablar del segundo año, que ya pues en el segundo año deseamos contar con un poco más de cargos, especialmente en la área de operación y alojamiento y recreación, pues de las mascotas, tanto felinas como caninas. Como ya les he dicho, cada uno va a tener un sueldo básico. Para el segundo año realizamos como un incremento del 6% en el sueldo básico, pues teniendo en cuenta el promedio que ha crecido durante los años anteriores. El auxilio de transporte también tiene un aumento, pues que ese sí varía anualmente. En esta ocasión hicimos un promedio de un 6% de aumento al siguiente año. También se realiza pues la salud y pensión para poder definir el neto a pagar. Durante un mes, para el segundo año se pagaría un promedio de 13.373.808 pesos. Vamos pues ahora a hablar del tercer año, donde ya vamos a contar con más empleados. En este caso vamos a tener jefe de talento humano y se va también a tener en cuenta un director de marketing, pues para poder lograr los objetivos y las metas establecidas para esta empresa. También se realizó un aumento en el sueldo básico y en el auxilio de transporte. Como ya les digo, el sueldo básico nuevamente un 6%, que es lo que más o menos ha subido durante los últimos años. El auxilio de transporte pues sí ya varió, decidimos realizarlo en un 7.5% de aumento. Se realizó pues ya la salud y la pensión de cada cargo y se definió un neto a pagar. Entonces, para el tercer año, en un solo mes, se tiene un promedio de 17.238.600. Pues ahora vamos a hablar de las nóminas por año. Ya teniendo en cuenta los valores anteriores y multiplicados pues por los 12 meses del año,
vamos a tener un neto a pagar por diferente año. En el primer año se tendría un promedio de 140.154.972 pesos. Para el segundo año ya serían 160.476.096 pesos. Y pues para ya el tercer año sería un neto a pagar de 206.863.200 pesos. Igualmente, como ven en el cuadro, se refleja el sueldo básico de cada empleado, ya pues su totalizado, el auxilio de transporte, el total de vengado, teniendo en cuenta los descuentos de salud y de pensión. Vamos ahora a pasar a hablar de las fuentes de información. Para esas fuentes de información se establecieron objetivos, se establecieron las fuentes de información que se manejaron fueron primarias y secundarias, el método de investigación cuantitativo, las herramientas que utilizaron y los entregables de cada objetivo. El primer objetivo son los entregables correspondientes a la idea de negocio. La fuente de información primaria pues es el estudio de mercado que se realizó a través de la encuesta dirigida a los hogares de los estratos 3, 4, 5 y 6 pues para determinar la demanda y las preferencias del ofrecimiento de los servicios de hospedaje en el hotel para caninos y para felinos. La fuente de información secundaria fueron todos los documentos y archivos entregados por el docente o pues en el curso que estamos realizando. Y la segunda fuente de información que se obtuvo fue para la realización pues, de este estudio técnico, organizacional, económico y financiero. Se utilizaron diferentes fuentes de información secundaria como lo son proyectos similares, leyes, las normas establecidas para esos proyectos, los textos relacionados con todo el tema de estudio y pues con información de internet. El método de investigación es cuantitativo, ya que pues como resultado de lo obtenido de las fuentes de información se aplicará la generación de entregables a la idea de negocio. Las herramientas que se utilizaron fueron las encuestas, las entrevistas individuales y grupales, pues con diferentes asesorías personalizadas en el tema y pues un análisis documental. El entregable que se realiza son pues todos los relacionados a la investigación de la idea de negocio. El segundo objetivo establecido ya es la densidad de la población canina felina y la densidad de la población en las zonas de aferencia pues en la idea de negocio que es la ciudad de Bogotá. La fuente de información secundaria que se obtuvo fue la del DANE y la de Minisalud, donde pues se realizan los estudios de dinámica de población canina y felina y pues también los estudios de población. El método de investigación serán utilizados los datos obtenidos de las fuentes de información para aplicarlos puntualmente al proyecto, pues en las zonas de intervenir, que es el barrio Modelo Norte en la localidad Barrios Unidos. Las herramientas nuevamente fue la encuesta y el análisis documental. El entregable serían los datos consistentes de la cantidad de habitantes, los caninos con dueños y pues la cantidad de población también. Vamos a establecer el tercer objetivo, que es la localización geográfica estratégica para el hotel. La fuente de información fue secundaria, como ya lo hemos dicho, el DANE, donde se tuvieron en cuenta los censos realizados durante los 2 últimos años, y la Secretaría Distrital de la Planeación, pues que es una entidad encargada de todos los lineamientos de la planeación territorial de la ciudad de Bogotá, donde se logró establecer el sitio adecuado para que cumpla con la normatividad establecida para la creación del hotel. También se logró realizar estudios de dinámica poblacional canina y felina que se relacionan demográficamente con el número de caninos y felinos por habitante. En el método de investigación, los datos obtenidos a través de las fuentes de información permitieron ubicar el proyecto estratégicamente para atacar las zonas deseadas y establecidas. La herramienta fue el análisis documental. El entregable ya pues es la localización óptima del hotel para satisfacer las necesidades de la zona de intervenir. El cuarto objetivo son los servicios a ofrecer en el hotel. La fuente primaria es la entrevista con los interesados, los propietarios de felinos y caninos, las entrevistas con expertos y médicos veterinarios. La fuente secundaria son los artículos con temáticas referentes a actividades y necesidades de los caninos y felinos y el plan de servicios ofrecidos por otras guarderías, hoteles o veterinarias.
El método de investigación son los datos que se resultan de la fuente de información que se utilizaron para definir los servicios con los que se iniciaría pues la operación del hotel. La herramienta fueron las entrevistas individuales y el análisis documental, y ya los entregables serían la carta de investigación a ofrecer en el hotel. Mi nombre es Angie Natalia Verano Carrillo. A continuación presentaré el último punto al cual corresponde. Evidencia con un balance general el patrimonio, los gastos fijos, en otras palabras, un balance de prueba donde se evidencie el PIG, los activos, pasivos y patrimonio. Inicialmente empezamos realizando el balance general, en donde se evidencia el nombre del hotel, el NIT, al día 14 de agosto del 2020. ¿Sí? Esto es un balance realizado de manera trimestral, al igual que el estado de resultados. Antes de explicar como tal qué movimientos realizamos, y quisiera aclarar qué significa cada ítem, como los que vemos a continuación. Los activos corrientes son los recursos que tiene la empresa y que se utilizan para su operación. Los activos fijos, que son los que vemos a este costado, conforman todos los bienes muebles e inmuebles que conforman la empresa. Y los activos intangibles, que vemos aquí, son todos los bienes que tiene la empresa y que por su naturaleza no se encuentran en la clasificación de corrientes o fijos, pero que dan un valor agregado a la empresa. Continuamos con los pasivos. Los pasivos representan las deudas que tiene la empresa con terceras personas y que se clasifican en dos: pasivos corrientes y no corrientes, que son los que vemos aquí. Los pasivos corrientes son las deudas u obligaciones que se deben liquidar dentro de 12 meses. Y los pasivos no corrientes corresponden a las obligaciones que la empresa debe liquidar en un plazo mayor a un año. Y por último, el patrimonio. El patrimonio representa los recursos de la empresa y el aportado por los socios. Empezamos con nuestros movimientos operacionales del balance general. El primero de ellos: Laura Sánchez, Karen Poveda y Natalia Verano decidimos abrir al público un hotel para el cuidado y bienestar de las mascotas. Cada uno invirtió un valor de 90 millones de pesos. Como somos 3 personas, pues como tal, operamos, multiplicamos, y eso nos va a dar un valor de 270 millones de pesos, ¿sí? Como es un aporte como tal realizado de nosotras, las dueñas de la empresa, vamos a ubicar dicho valor en patrimonio, el capital como tal, de 270 millones de pesos. Continuamos con nuestro segundo movimiento. El Banco de Vivienda nos concedió un préstamo por el valor de 120 millones de pesos a 8 años. Entonces, como es un préstamo a 8 años, lo ubicamos en los pasivos no corrientes que vemos aquí, donde dice préstamo bancario, 120 millones de pesos. Continuamos con nuestra tercera operación. Se realizó la compra de mobiliario y equipos tecnológicos por el valor de 50 millones de pesos, de los cuales se pagaron 40 millones en efectivo y los restantes 10 millones a crédito, los que se deben pagar en plazo máximo de 12 meses. Antes de continuar con este punto, sí quisiera pues aclarar, de los valores que mencionamos anteriormente, los vamos ubicando en nuestro activo corriente que tenemos acá, en este caso caja. Entonces, primero lo que mencioné del capital, los 270 millones, también agregamos o sumamos 120 millones que son del préstamo bancario, porque pues en sí todavía no los hemos utilizado. Y ahora volvemos nuevamente al punto número 3. Entonces, como se pagaron 40 millones en efectivo del mobiliario y los equipos tecnológicos, entonces vamos a restar ese valor de nuestra caja. Entonces lo agregamos aquí, ¿sí? Se resta a lo que ya teníamos anteriormente. Como ya pues lo había mencionado anteriormente, esos 50 millones de pesos harían parte de los activos fijos en mobiliarios y equipo, ¿sí? Que se encuentran acá. Eso es lo que valdrían como tal los mismos. Y los restantes 10 millones a crédito, que se deben pagar en los próximos 12 meses. Esos 10 millones a crédito en los próximos 12 meses se deben ubicar dentro de los pasivos corrientes en cuentas por pagar. ¿Qué pasa aquí? Se ve el valor en ceros. Tuve que hacer la modificación
lo anterior, teniendo en cuenta el balance o el estado de resultados, ¿sí? Entonces, hay muchos valores que yo mencioné en los movimientos operacionales que ya no se van a ver como tal reflejados en este formato, por lo que comentaba anteriormente, tuve que operar para que me diera o concordaran los activos, el pasivo y el patrimonio, ¿sí? Pero sin embargo lo explico como para que haya salvedad y claridad en el tema. Continuamos con nuestro cuarto movimiento. Se adquirió la compra de un software SAP para el registro contable por un valor de 25 millones de pesos pagados en efectivo. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos esos 25 millones de pesos en activos intangibles, porque eso hace parte de un bien de la empresa. Acá están, 25 millones de pesos. Como se pagaron en efectivo, ¿qué tenemos que hacer? Restarlo de nuestra caja. Entonces, aquí lo ubicamos para hacer su respectiva operación, una resta, ¿sí? Continuamos con nuestro quinto movimiento. Se realizó la compra de alimento concentrado para perros y gatos, accesorios recreativos y de cuidado por un valor de 8 millones para pago a 30 días. Entonces, consideramos en este caso que los alimentos, accesorios recreativos tienen un inventario, están contabilizados, pues como para que no haya pérdida alguna. Entonces, ubicamos esos 8 millones de pesos dentro de nuestro inventario, ¿sí? Se ubicó en su momento, se tuvo que hacer una operación para sacar el estado de resultados, pero ahí quedó, ¿sí? Como es un pago a 30 días, entonces hay un crédito. Entonces, ¿dónde lo vamos a ubicar? En pasivos corrientes, porque son deudas las cuales se tienen que pagar a menos de un año, que fue lo que anteriormente expliqué en las definiciones. Entonces, ahí lo dejamos en cuentas por pagar. Tampoco se encuentra ahí por lo que comentaba anteriormente. Necesitaba pues sacar el estado de resultados y pues no se va a ver como tal ahí ya reflejado. Pero sí se ejecutó debidamente el mismo. Continuamos con el siguiente. Finalmente se firmó un contrato de arrendamiento por el valor de 9 millones de pesos, correspondientes al pago por adelantado del edificio por 3 meses. Entonces, como eso es un alquiler anticipado, lo agregamos a este costadito, ¿cierto? Hace parte de los activos corrientes. Como fue un pago por adelantado, tenemos que también restarlo de nuestra caja, porque pues teníamos que sacarlo para así mismo hacer la apertura al público, ¿sí? Entonces, ya con esto podemos evidenciar dentro de nuestro formato la ejecución respectiva de las operaciones, ¿sí? ¿Qué era lo importante? Que concordaran tanto los activos como los pasivos y el patrimonio. En su momento, cuando realicé solamente el balance, me concordó tanto aquí como acá. Ya con esto procedí a realizar el estado de resultados, ¿sí? Entonces, para sacar el estado de resultados, se utilizó en este caso este formato que vemos acá, ¿sí? ¿Qué tenemos en cuenta? El nombre, el NID y la fecha también a la que se realizó el mismo, o sea, el 14 de agosto del 2020. ¿Qué tenemos en cuenta? Primero, las ventas menos los costos nos va a dar una utilidad bruta, ¿sí? Esa utilidad bruta le vamos a restar los gastos generales, ¿sí? Eso nos va a dar un valor que se llama EBITDA. Ese EBITDA lo vamos a restar con las amortizaciones y eso nos va a dar un resultado de explotación. Ese resultado de explotación lo vamos a restar a los intereses. El valor nos va a concordar con un resultado antes de impuestos. Ese resultado antes de impuestos lo restamos a los impuestos y nos va a dar una utilidad neta, ¿sí? Que tiene que agregarse posteriormente dentro del balance general que está en este lado, que es la utilidad del ejercicio, ¿sí? Entonces, este valor va a ser la utilidad neta que vamos a tener y las ganancias, pues, que vamos a generar con el hotel, ¿sí? Entonces, empezamos con los movimientos operacionales para sacar el estado de resultados. El primer movimiento es ventas en efectivo de 50 millones con un costo de los servicios vendidos de 1 millón. ¿Qué hacemos en este caso? Ubicamos este valor
en la parte de acá arribita, ¿cierto? Y continuamos con los costos de los servicios de 1.000.000. Entonces, a eso le restamos y lo ubicamos aquí también. Como acaban de ver, estas dos celdas están operadas. Ya les explicaré más adelante por qué. Entonces, para poder llegar a este resultado y a este, también tenemos que tener en cuenta, como estas son ventas, esos son valores que van a ir directo a nuestra caja, ¿sí? Porque son activos corrientes. Entonces, aquí, en el valor final que tenemos de caja, después de haber agregado los valores que habíamos mencionado anteriormente, sumamos también lo que es pues el tema o las ventas en este caso que fueron los 50 millones. Los vamos sumando, ¿sí? Al sumarlo pues vamos a seguir con los resultados, que es lo que voy a explicar más adelante. Con respecto a los costos, en la segunda operación decimos que tenemos ventas a crédito por 3 millones de pesos. Como son ventas a crédito, como tal es un dinero que nos va a llegar y lo debemos tener en cuenta. Entonces por eso es que se operó acá. Entonces se operan los 50 millones más los 3 millones de las ventas a crédito. Eso nos va a dar 53 millones. Y los costos de los servicios de 1.200.000. Entonces lo mismo. Sumamos los costos del anterior punto o del anterior movimiento más el 1.200.000. Eso nos va a dar un valor de 2.200.000. ¿Sí? Nos va a dar una utilidad bruta. Esa utilidad bruta es de 50.800.000. ¿Sí? Al ser una utilidad bruta de 50.800.000, ya procedemos a realizar pues nuestra siguiente operación o nuestro siguiente movimiento. Se pagan con efectivo en gastos generales, administrativos y de ventas, un valor de 3.200.000. Esos 3.200.000 los vamos a ubicar aquí en gastos generales porque eso hace parte de lo mismo, ¿cierto? Lo ubicamos acá. El siguiente movimiento. Se pagó por 3 meses anticipados los gastos de alquiler, 9 millones. Esos los agregamos también ahí porque es un gasto, lo que estamos haciendo. Entonces lo sumamos y eso nos va a dar un valor de 12.200.000. Antes de continuar, como ese es dinero que sale de nuestra caja, tenemos que restarlo. Entonces, tenemos que restar el pago en efectivo de los gastos generales de 3.200.000, que es lo que operamos en este lado, que es de nuestra caja, y también restamos los 9 millones del pago anticipado por los gastos de alquiler, ¿sí? Entonces, también quería hacer claridad sobre un tema, como estos balances fueron hechos de manera trimestral. Al cuarto mes ya no vamos a tener un alquiler, ¿sí? Ya nos toca pagar nuevamente por anticipado esos 3 meses. Entonces, sí quería aclarar que aquí nos dio, o nos tendría que dejar quedar en ceros, pero vuelve a quedar por los 9 millones de pesos porque es otro pago que se hace, ¿sí? De los siguientes 3 meses, ¿vale? Entonces, eso también se agrega acá, pero se resta de nuestra caja, ¿sí me hago entender? Antes de continuar con los siguientes movimientos operacionales, sí quisiera hacer claridad de unos movimientos adicionales, valga la redundancia, que se hicieron en los puntos mencionados anteriormente. En este caso, las ventas en efectivo de los 50 millones ya se agregaron como tal a nuestra caja, que fue lo que expliqué, ¿sí? El costo de los servicios vendidos del 1.000.000 de pesos también se tiene que operar y se tiene que agregar dentro de nuestros activos corrientes, ¿sí? Entonces, eso hace parte del inventario porque allí está lo que es el concentrado, los juguetes, porque también hay juguetes que las mascoticas dañan y pues por ende se tienen que ir
depreciando, ¿sí? Entonces, como el costo en este caso es de 1.000.000 de pesos, se resta acá en este balance, en nuestro balance general, y pues eso nos va a arrojar un resultado. Lo mismo con el costo de las ventas a crédito del 1.200.000, también lo agregamos acá, porque eso se va restando a nuestro inventario inicial, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar un valor de 5.800.000. Eso era lo que quería explicar, porque pues la verdad anteriormente no lo dije. ¿Listo? Entonces ya podríamos continuar con el punto número 6. Se cobra a los clientes un valor de 1.200.000. Entonces, ese 1.200.000, lo que vamos a hacer es pues restarlo a la deuda que teníamos de los 3 millones de pesos acá, ¿sí? Entonces, acá, como lo podemos apreciar, se está restando lo que les decía anteriormente. Esos 3 millones menos el 1.200.000. Eso nos va a dar un total de 1.800.000. Eso es lo que ellos quedarían debiendo, ¿sí? A la fecha. Continuamos con el siguiente punto. Se paga a los proveedores de mobiliario un valor de 10 millones de pesos. En el anterior movimiento aquí del balance general habíamos dicho que los restantes 10 millones se iban a pagar a crédito, ¿sí? En los próximos 12 meses. Vamos a salir de esa deuda. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a restar en nuestra caja. Aquí ya está restado en nuestra caja. Como lo restamos de nuestra caja, pues nos va a dar obviamente un valor y podemos proseguir como tal. Entonces, el mobiliario, que es el que se encuentra en este lado, lo vemos aquí, y continuamos. Se paga a proveedores de alimentos y accesorios un valor de 8 millones de pesos. Entonces, como en el movimiento del balance general también habíamos quedado debiendo 8 millones de pesos a 30 días, lo que hacemos es restarlo a la deuda inicial aquí de nuestros pasivos en cuentas por pagar, y la deuda va a quedar en ceros. ¿Por qué? Porque ya salimos de eso, ya lo pagamos. Lo mismo en el punto anterior. Como ya salimos de esos 10 millones de pesos, lo que hacemos es quitarlo de acá, y también nos va a dar en ceros, ¿sí? En el pago a proveedores del mobiliario, que es acá, proveedores de equipo. Se paga a proveedores, qué pena, eso ya lo leí. Ahora empezamos con nuestro noveno movimiento, que es el de la amortización. Volvemos nuevamente a nuestro estado de resultados. Para sacar la amortización debemos tener en cuenta 3 aspectos muy importantes. Debemos tener en cuenta, primero, la vida útil que tenga como tal, en este caso, el mobiliario. El valor residual, es decir, lo que la gente pagaría si se llegase a vender ese mobiliario. Y el método a aplicar en este caso. Entonces, la vida útil que nosotras consideramos es que ese mobiliario va a durar 7 años. El valor residual 0, no nos van a dar nada por eso si lo llegamos a vender. Y el método que vamos a aplicar es el lineal. La fórmula que se utilizaría entonces sería amortización anual es igual al costo marginal menos el valor residual sobre la vida útil. Eso nos va a dar un valor de 7.142.857. ¿Sí? Ese valor lo tenemos que agregar dentro de nuestro balance. Entonces lo agregamos aquí, en activos fijos, amortización A. Aquí pasamos el resultado que está aquí. Y eso lo vamos a restar, porque eso es lo que debemos tener en cuenta para tener el resultado final del activo fijo. Lo restamos aquí, ¿sí? Lo mismo con el activo intangible, que es el software. Operamos lo mismo, lo único que cambiaría en este caso son los datos. La vida útil de ese software sería de 5 años, el valor residual, si lo llegáramos también a vender, sería de 0.
Y el método el mismo, lineal, aplicamos la misma fórmula, pero ya en este caso nos va a dar 5 millones de pesos. Esos 5 millones de pesos lo agregamos también a los activos intangibles y lo restamos al software que tenemos acá arriba, que es lo que valió inicialmente. Lo restamos aquí, lo restamos acá y ahí vamos a tener nuestros resultados. Entonces ya podemos proceder con la amortización del estado de resultados. Operamos. Sumamos este valor con qué pena, amortización de los activos fijos del mobiliario y del software de acá, y eso nos va a dar un valor de 12.142.857 pesos. Ya teniendo este valor podemos restar y nos va a dar un resultado de explotación. Ese resultado de explotación es de 26.457.143 pesos. Aquí vemos los intereses, que es el punto de operación número 10, pago de intereses a préstamo bancario de impuestos. En nuestro balance inicial, el banco nos había prestado un valor de 120 millones a 8 años. Vamos a sacar los intereses y los impuestos que debemos tener en cuenta. Entonces, para sacar los intereses también debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos sacar el 5%, que en este caso el banco nos está cobrando de intereses, por los 120 millones, ¿sí? De ese préstamo. Eso nos va a dar un valor de 6 millones, ¿sí? Entonces ya podemos proceder acá y colocar nuestro resultado. Entonces, son 6 millones de pesos. Entonces ya al tener este valor podemos sacar el resultado antes de impuestos. El resultado antes de impuestos de la resta entre el resultado de explotación y los intereses es de 20.457.143 pesos. Vamos a sacar ahora los impuestos, ¿sí? Para sacar los impuestos que tenemos en cuenta, el valor porcentual del IVA que se esté manejando actualmente por, acá quisiera mostrarles la fórmula, el resultado antes de impuestos. Entonces, 20.457.143 por el 19%, eso nos va a dar un valor de 3.886.857 pesos, ¿sí? Entonces, ese valor lo colocamos aquí. Ese serían nuestros impuestos de este valor. Ya con esto operamos, o sea, restamos y ya vamos a tener nuestra utilidad neta. 16.570.286, que sería lo mismo a la utilidad del ejercicio que ubicamos en nuestro balance general. Entonces aquí lo que hacemos es dejar el mismo valor de aquí con esto. Eso haría parte de nuestro patrimonio, porque eso es lo que nos haría más ricos en este caso. Aquí también lo sumamos y nuestro patrimonio en sí serían de 286.570.286 pesos. ¿Qué es lo importante? Que de igual forma concuerden los resultados de los activos y del patrimonio. Me concuerda totalmente. Los activos, 410.457.143 y del patrimonio, 410.457.143. Opera, dan los mismos resultados después de todas las fórmulas realizadas y podemos decir que el balance y el estado de resultados concuerdan, ¿sí? Entonces ya con esto pues podemos proceder a analizar cuál es nuestra utilidad neta, qué es lo que nos queda de ganancias y qué es lo que debemos continuar. Entonces, espero haya sido de su agrado la presentación. Muchísimas gracias por su atención.